Acababa de cerrar un contrato de 847 millones de euros para la empresa y ese mismo día el CEO me despidió para darle mi puesto a su hija, recién graduada de un MBA. Suena absurdo, ¿verdad? Pero créeme, en el mundo corporativo, la verdad suele ser más despiadada que la ficción. Antes de sumergirnos en toda esta historia, quiero que te detengas unos segundos. Si alguna vez te has sentido infravalorado a pesar de haberlo dado todo, dale like, suscríbete y deja un comentario. Quiero saber cuántos de ustedes han estado en esa delgada línea entre el mérito ganado a pulso y la traición descarada. Me llamo Rosario, tengo 34 años. Y durante 8 años seguidos fui la directora de ventas más exitosa que Corporación Vázquez Ibérica haya tenido jamás. No solo traje contratos, traje la confianza de corporaciones en 3 continentes. Cada apretón de manos en Tokio, cada copa de vino en una cena en San Paulo, cada noche en vela en Frankfurt, todo fue sudor, paciencia y una fe inquebrantable en mi propio valor. Ese octubre había culminado el mayor logro de mi carrera, firmar un contrato colosal de 847 millones de euros con Brenner Industries. Durante 2 años, volé a Alemania cada mes. Estudié alemán básico en noches sin dormir y construí pacientemente la confianza de Klaus Brenner y de su consejo. Cuando la pluma trazó la última firma, Klaus me miró y dijo: «Señorita Rosario, su dedicación ha sido excepcional». Esas palabras todavía resonaban en mi mente cuando entré a la oficina del CEO. Eduardo Vázquez, aquella mañana, llevaba en las manos el grueso contrato, sonriendo como si acabara de conquistar el mundo. «Eduardo», dije, colocando los documentos sobre su escritorio de caoba reluciente. «Tengo noticias extraordinarias. Acabamos de asegurar el contrato más grande en la historia de la empresa. 847 millones de euros, renovable por 5 años. Solo esto bastará para impulsar un crecimiento del 340% en el sector europeo». Pero Eduardo ni siquiera me miró. Apenas levantó un poco la cabeza de la pantalla y murmuró: «Sientad». En 8 años trabajando con él, jamás lo había visto reaccionar tan fríamente ante una victoria. Forcé una sonrisa, pensando que estaría estresado. «Eduardo, este es un punto de inflexión histórico. Con este contrato superaremos todas las previsiones. Abriremos 3 nuevos mercados, tal como tú y el Consejo planearon». Cerró el portátil, me miró fijamente y dijo con un tono gélido: «Necesito hablar contigo sobre tu futuro en esta empresa». Fue como un cuchillo en el pecho. ¿Mi futuro? Justo después de entregar un contrato récord, solté una risa amarga. Mi futuro nunca ha estado más claro, Eduardo. Acabo de demostrar por qué soy tu directora de ventas número 1. Se recostó en la silla, los ojos brillando con esa arrogancia familiar. «La empresa necesita sangre nueva». «Sangre nueva». Repetí las palabras, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. «Eduardo, durante 8 años he sido yo quien ha llevado esta empresa al siguiente nivel. Aumenté los ingresos un 400%, salvé a la compañía en la crisis de 2020 y ahora, ¿así me lo pagas?». Asintió con firmeza. «He decidido reestructurar el departamento de ventas. Mi hija Alejandra se encargará de tus cuentas principales». Casi solté una carcajada. «Alejandra tiene 26 años, jamás ha cerrado un contrato. Acabo de entregar 847 millones de euros. Eduardo, esto es nepotismo». Por primera vez, su expresión se endureció. Se puso de pie, imponiéndose sobre mí, y su voz cortó el aire. «Cuidado con tus palabras, Rosario. Esta es mi empresa. Yo decido quién trabaja aquí y quién no». Me levanté de un salto. «¿Profesional? ¿Llamas profesional a despedir a la persona que más dinero ha generado en la historia de esta empresa en el mismo día de su mayor éxito?». Eduardo me dio la espalda, mirando por la ventana hacia las luces brillantes de Madrid. «Alejandra empezará el lunes. Manejará Brenner Industries». Anita Nine. Me quedé helada. ¿Brenner? El hombre que había cenado en mi casa, cuya esposa compartía recetas con mi madre. ¿De verdad creía que podía transferir esa relación como si fuera un expediente?
Respiré hondo, tragándome la furia que me quemaba por dentro. Muy bien, respondí, con una sonrisa que no alcanzaba mis ojos. Estoy segura de que todo saldrá perfecto. Salí de su oficina, el corazón golpeando mi pecho como si acabara de recibir un puñetazo. En el ascensor, cuando las puertas se cerraban, mi teléfono vibró. Era Klaus Brenner. Su voz sonaba alegre. Rosario, ¿cómo celebra la dirección este gran contrato? Queremos organizar una cena en Madrid. Cerré los ojos, apoyándome en la fría pared de acero del ascensor. Klaus, necesito contarte algo importante. En ese instante supe que el error de Eduardo acababa de abrir el camino hacia la lección más costosa de su vida, y yo sería quien presenciara cada segundo. Klaus Brenner guardó silencio durante mucho tiempo después de escuchar mi explicación. Cada segundo en esa llamada fue como un cuchillo retorciéndose en mi estómago. Cuando por fin habló, su voz sonaba pesada. Rosario, esto es muy problemático. Firmamos este contrato por usted. Si usted no lleva nuestra cuenta, necesitamos reevaluarlo todo. Lo entendí. Cada palabra suya era como una campanada fúnebre para la carrera de Eduardo y de su hija. Obligándome a mantener la calma en la voz, respondí: Klaus, ya no tengo poder de decisión, pero le prometo que pronto verá las consecuencias. Los días siguientes fueron una pesadilla surrealista. Aún tenía que empacar mis cosas, mientras mi teléfono no dejaba de sonar. Clientes preocupados que me llamaban para preguntar lo que la empresa no se atrevía a decirles. Yo sabía una cosa: las relaciones no se transfieren como si fueran un simple archivo. El viernes me crucé por primera vez en la oficina con Alejandra Vázquez. Entró con sus tacones resonando sobre el suelo de madera, sonriendo como si hubiera nacido para sentarse en ese despacho. Hola, Rosario. Soy Alejandra. Supongo que papá ya te habló de mí. La miré fijamente a los ojos y respondí seca: sí. Sobre la transición. Se sentó, cruzó las piernas y hojeó algunos de mis expedientes como si fueran una revista barata. He estado revisando tus expedientes, muy tradicionales. Creo que podemos modernizar mucho. Tragué mi rabia. Alejandra, este cliente, sobre todo Brenner, exige paciencia y confianza. No aceptan cambios bruscos. Me interrumpió con un tono firme. Papá me dijo que ese contrato es impresionante, pero con metodologías agresivas podemos duplicarlo. Cross-selling, expansión sin consulta. Imagínate un crecimiento del 200% en 3 meses. Me quedé helada. Klaus había insistido. Nada de presión, nada de expansiones fuera del acuerdo. Alejandra se preparaba para hundir a la empresa en un pozo. Solo pude suspirar. Alejandra, deberías conocer a Klaus antes de aplicar cualquier cambio. Él es muy específico. Ella sonrió, con los ojos brillando de arrogancia fría. Gracias por tu experiencia, Rosario. Pero el mercado ya evolucionó. Es hora de dejar atrás lo viejo. Esa misma tarde, Klaus volvió a llamar. Su voz era gélida. Rosario, hablé con la señorita Vázquez. Fue interesante. Intentó venderme la expansión a Polonia y República Checa, sin preguntar nada. Cerré los ojos. El corazón se me encogió. Klaus continuó. También habló de un sistema automatizado, con correos y chatbots. Rosario, esto no es lo que necesitamos. El lunes activaremos la cláusula de revisión. Colgué, segura de que Eduardo acababa de firmar la sentencia de muerte de esos 847 millones de euros. Pero no terminó allí. Esa misma tarde recibí una llamada inesperada. ¿Rosario Mendoza? Habla Carmen Rueda, presidenta de la Junta Directiva. Necesitamos reunirnos. Es urgente. Una hora después, estaba sentada en su despacho, contemplando Madrid desde el último piso de la torre financiera. Carmen, con el cabello plateado perfectamente recogido, un traje impecable y una mirada afilada, me sirvió una taza de café. Necesito que entiendas algo. Eduardo no es dueño absoluto. Solo tiene el 34%. Mi grupo controla el 41%. El resto pertenece a inversores y empleados veteranos. Me quedé helada.
Durante 8 años había asumido que Eduardo gobernaba solo. Carmen sonrió levemente, una sonrisa como una hoja afilada. No puede tomar decisiones unilaterales que pongan en riesgo contratos de 847 millones. Entendí de inmediato su implicación. Carmen, usted quiere destituirlo. Los ojos de Carmen se clavaron en mí. Exacto. Y queremos ofrecerle el puesto a usted. En ese instante sentí que la sangre me hervía. Toda la humillación, la amargura y la rabia acumuladas en los últimos días se transformaron en un fuego lento. Eduardo había cavado su propia tumba. Alejandra se encargaría de cubrirse de vergüenza. Y yo volvería. No solo para recuperar justicia para mí, sino para demostrar una cosa. El verdadero mérito nunca puede ser reemplazado por el apellido ni por la arrogancia. En los días siguientes empecé a coordinar discretamente con la Junta, observando cada tropiezo de Alejandra. No necesitaba hacer mucho. Su propia arrogancia estaba escribiendo el guión de su caída. Y juré que, cuando la puerta de la oportunidad se abriera, yo la cruzaría con la cabeza en alto, para que todo Madrid lo viera. En la segunda semana después de dejar la empresa, mi teléfono no dejaba de sonar. Pero esta vez no eran clientes pidiendo explicaciones. Llamaban para contarme lo que estaba ocurriendo. Una tragicomedia orquestada por Alejandra. El lunes me llamó Klaus Brenner, con la voz irritada y sarcástica a la vez. Rosario, ¿sabía usted que la señorita Vázquez ha creado un chatbot para comunicarse con nosotros? Rosario, ¿sabías que la señorita Vázquez creó un chatbot para comunicarse con nosotros? Me quedé helada. Klaus continuó. Ayer, nuestro director de operaciones preguntó sobre ajustes técnicos. ¿Y sabe lo que contestó el robot? Le ofreció un descuento del 50% en un servicio que ni siquiera necesitamos. Cerré los ojos, casi viendo al Titanic chocar de frente contra el iceberg. El martes le tocó el turno a Tanaka Corporation. Alejandra les envió una presentación de PowerPoint automatizada, con música de ascensor y efectos de texto giratorios. La reunión virtual se convirtió en una farsa. A mitad de la sesión, Hiroshi Tanaka, el hombre cuya confianza me había tomado un año entero recuperar, se desconectó con frialdad, sin decir una palabra. Yo no necesitaba hacer nada. Ellos mismos se estaban disparando en el pie. El miércoles, mientras almorzaba en un pequeño restaurante cerca de la Plaza Mayor, mi teléfono vibraba sin parar. Eduardo. Lo dejé llamar durante 2 horas antes de contestar. Su voz estaba ronza temblorosa. Rosario, necesito hablar contigo urgentemente. Los contratos están cancelando todo. Levanté mi copa de vino y bebí un sorbo lento. Eduardo, ya no trabajo para ti. ¿Recuerdas? Me despediste el mismo día que traje el contrato más grande en la historia de la empresa. Fue un malentendido. Podemos rectificar. Te ofrezco volver como vicepresidenta ejecutiva, con salario triple, bonus ilimitados, lo que quieras. Pero regresa. Me reí esta vez no con amargura, sino con pura ironía. Eduardo, ¿ahora entiendes mi valor? Pero ya es demasiado tarde. Mañana se reúne la Junta. ¿Y sabes qué? Ya no están de tu lado. I busy. Al otro lado de la línea, el silencio se prolongó. Cuando Eduardo por fin habló, fue apenas un susurro tembloroso. ¿La Junta? Así es. Y esta vez, yo seré quien se siente en la silla que pensaste intocable. La reunión extraordinaria de la Junta se celebró a la mañana siguiente, en la sede de la Gran Vía. Entré en la larga sala de juntas, donde todas las miradas se posaron sobre mí. Carmen Rueda estaba sentada en la cabecera, su mirada fría pero resuelta. Eduardo y Alejandra también estaban allí. Se veían agotados, con ojeras profundas, y la arrogancia borrada de sus rostros. Las manos de Alejandra temblaban al abrir el portátil. Su voz se quebraba mientras intentaba hablar. Señores, hemos intentado innovar. Pero Carmen la interrumpió, con una voz como una cuchilla. En 16 días, han perdido más dinero del que ganamos en 3 años combinados. Esto no es innovación, es incompetencia catastrófica. La sala quedó helada. Eduardo intentó levantarse,
con la voz ronca. La culpa no es de Alejandra. Fue mi decisión. Carmen no pestañeó. Exacto. Y por eso estamos aquí. Vi en los ojos de Eduardo un pánico absoluto la primera vez que entendía que el poder ya no le pertenecía. La junta comenzó a votar. Cada papeleta puesta sobre la mesa. El sonido de los bolígrafos arañando el papel resonaba como campanadas fúnebres. Cuando Carmen anunció el resultado. La votación es unánime. Eduardo Vázquez queda destituido como C. Rosario Mendoza asumirá el cargo de directora ejecutiva. Me puse de pie. Eduardo me miró, con ojos que mezclaban sorpresa, dolor y súplica. Rosario, no puedes hacer esto. Es mi empresa. La construí desde cero. Di un paso al frente, con la voz dura como el acero. Sí, Eduardo, la construiste, pero la destruiste con nepotismo y arrogancia. Ahora me toca reconstruirla. Toda la sala quedó en silencio. Sentí con claridad que ese momento no era solo un punto de inflexión en mi carrera, sino en toda la compañía. Levanté la cabeza con orgullo. Esto ya no era una batalla por venganza. Esto era un renacimiento. El primer día que me senté en la silla de CEO de Corporación Vázquez Ibérica, Madrid parecía más brillante. No por la luz del sol que atravesaba los cristales del edificio en la Gran Vía, sino porque sabía que, desde ese momento, cada decisión, cada cifra, cada contrato estaba en mis manos. Y yo no repetiría los errores de Eduardo. Lo primero que hice fue llamar a Klaus Brenner. Respiré hondo antes de descolgar el teléfono. Klaus, habla Rosario. Tengo noticias interesantes. En One. Él se detuvo unos segundos, y luego su voz se iluminó. ¿Qué tipo de noticias? Sonreí. El tipo de noticias que devuelven la empresa a manos de alguien que entiende el valor de las relaciones. Vázquez Ibérica tiene nueva dirección ejecutiva. Yo. Siguió un largo silencio, pero era un silencio de alivio. Klaus soltó una carcajada. Entonces, Rosario, reactivaremos el contrato inmediatamente. Pero quiero algo más. Nuestras filiales en Polonia y la República Checa también quieren trabajar contigo. Hablamos de 1.400 millones de euros. Apreté el teléfono con fuerza, la felicidad desbordándome el pecho. Eduardo había perdido 847 millones por arrogancia, y yo, en apenas 24 horas, lo había convertido en 1.400 millones. En las semanas siguientes, la resurrección de la empresa se desarrolló a velocidad vertiginosa. Tanaka Corporation no solo regresó, sino que también me entregó el control de todas sus operaciones en América Latina. Los clientes brasileños, antes indecisos, firmaron una renovación de 5 años. Los ingresos se dispararon, y la prensa económica de Madrid no dejaba de publicar titulares. El regreso imparable de Rosario Mendoza. End of quote. Tomé una decisión que sorprendió a muchos. Mantuve a Eduardo y Alejandra en la empresa. No por generosidad, sino porque quería que fueran testigos de cada instante del renacimiento de la compañía bajo mi liderazgo. Alejandra fue trasladada al departamento de marketing digital bajo las órdenes de un gerente veterano con 15 años de experiencia. De ser una princesa MBA, sentada en un sillón de directora, pasó a tener que aprender a planificar campañas de correo electrónico, seguir informes de clics y esperar aprobaciones presupuestarias como cualquier otro empleado. Los ojos arrogantes de antes habían sido sustituidos por silencio y disposición a aprender. Eduardo, con más de 3 décadas en el sector, fue retenido como asesor de producto. Ya no tenía acceso a clientes ni a estrategia. Ese título era como una urna de cristal. Lo mantenía presente, pero sin voz. 6 meses después, el informe financiero sacudió al mercado. Las mayores ganancias en la historia de la compañía, más de 8.000 millones de euros en nuevos contratos, expansión a 4 mercados internacionales y un aumento del 340% en la satisfacción del cliente. Todo el Consejo de Administración aplaudió al unísono en la reunión anual, y por primera vez me senté en el centro, bajo el foco de luz donde la atención se dirigía hacia mí, y no hacia nadie más. En la gala de fin de año, mientras sonaba la música y las copas de champán tintineaban, Eduardo se acercó a mi mesa.
Bajó la cabeza, con la voz pequeña y temblorosa. Rosario, necesito pedirte disculpas. Cometí el peor error de mi vida cuando te despedí. Lo miré largo rato y luego respondí lentamente. Eduardo, no me debes disculpas a mí. Se las debes a los empleados que confiaron en tu liderazgo. Se las debes a los clientes que construyeron su confianza con esta empresa. Y se las debes a tu propia hija, por convertirla en víctima del favoritismo, en lugar de enseñarle el verdadero valor del trabajo. Sus ojos se enrojecieron, pero yo sonreí esta vez una sonrisa auténtica, sin rastro de amargura. El perdón ya no es relevante. Lo que importa es la lección. El mérito no se negocia, y la arrogancia siempre se paga cara. Comprendí entonces que, a veces, la venganza no consiste en destruir a quien te dañó. La venganza más efectiva es construir un reino tan magnífico que su injusticia se vuelva irrelevante frente a tu éxito. El día que me despidieron pensé que lo había perdido todo. Pero hoy, al contemplar las luces de Madrid desde el último piso de la sede, entendí. No había perdido nada. Me habían dado la oportunidad de demostrar que los imperios construidos sobre la arrogancia siempre caerán, pero los imperios cimentados en el mérito y la confianza perdurarán. Y desde ese momento supe algo con certeza. Rosario Mendoza ya no era la reemplazada, era la renacida, la prueba viviente de una verdad simple e inquebrantable. El nepotismo puede otorgar poder temporal, pero solo el mérito concede poder duradero. El murmullo de la sala de juntas aún resonaba en mis oídos cuando salí a la terraza del último piso, mirando las luces infinitas de Madrid. Esa ciudad que me vio llorar en silencio dentro de un taxi, la noche en que Eduardo me despidió, ahora era testigo de mi victoria. No una victoria hecha de venganza vacía, sino de justicia, porque yo no busqué destruirlo. Fue él quien, con su ceguera y arrogancia, firmó su propia caída. Yo solo levanté lo que él dejó derrumbarse. Recordé cada noche sin dormir en aeropuertos fríos, cada sonrisa forzada para cerrar acuerdos imposibles, cada palabra de aliento que me di frente al espejo cuando ya no quedaban fuerzas. Todo ese camino me había traído aquí. Y ahora lo entendía. El verdadero poder no lo otorgan los apellidos ni los sillones heredados. El verdadero poder está en la confianza que otros depositan en ti porque saben que cumples lo que prometes. Eduardo y Alejandra seguían en la empresa, reducidos a sombras de lo que pretendieron ser. Y, aunque muchos esperaban que los echara, decidí mantenerlos. Porque no hay castigo mayor que ver crecer lo que intentaste destruir, sin que puedas tocarlo nunca más. En sus ojos veía esa mezcla de impotencia y arrepentimiento que, irónicamente, era la lección que nunca habrían aprendido de otra manera. Klaus Brenner me llamó aquella misma noche, después de que los periódicos publicaran mi nombramiento oficial como CEO. Su voz sonaba serena, casi cálida. Rosario, sabía que usted era la única capaz de rescatar este proyecto. Lo vi desde el primer día. Y le confieso algo. Más que un contrato, lo que firmé fue la confianza en su liderazgo. Esas palabras me atravesaron como un bálsamo. Porque en el fondo, de eso se trataba todo. Confianza. Una confianza que Eduardo jamás entendió y que su hija desperdició en semanas. Brindé sola con una copa de vino, mirando el reflejo de la Gran Vía. No necesitaba aplausos, ni titulares, ni venganzas gritadas. Mi triunfo era más silencioso, más profundo. Demostrar que el mérito, la constancia y la dignidad pesan más que cualquier apellido. Hoy, cuando alguien me pregunta qué aprendí de esa traición, respondo con calma, que el mayor error es subestimar a quien nunca deja de creer en su propio valor, y que el nepotismo, por muy brillante que parezca en el corto plazo, siempre se estrella contra la realidad del talento verdadero. Si alguna vez te sentiste traicionado, reemplazado o invisible después de darlo todo, quiero que te lleves esto. Tu valor no depende de quienes intenten borrarlo. Tarde o temprano, el mundo reconoce a quien construye con esfuerzo real. Y ahora te pregunto a ti, ¿has vivido una injusticia parecida en tu trabajo o en tu vida? Déjalo en los comentarios. Quiero leer tu historia. Dale like si crees que el mérito siempre vence al favoritismo.
Y suscríbete para no perderte las próximas historias que demuestran que, incluso en el mundo más cruel, la verdad termina por imponerse.